Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de Crisis en el Aire. Viene con muchos comentarios de quienes nos están escuchando. Gracias a todos por sumarse. Y nos encontramos acá en comunicación con Marco Teruggi, a quien no lo veo, pero espero poder escucharlo. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me escuchan? Te escuchamos muy bien. Contanos desde qué lugar del mundo nos estás hablando. Bueno, en este momento estoy camino a Venezuela, donde la semana que viene va a haber un referéndum por un tema que hemos conversado, que es el de Guyana y el territorio en reclamación de Venezuela. Pero hoy no vengo a hablar de eso, seguramente sí la semana que viene, sino de lo que está pasando en este momento en Israel y Palestina con el intercambio de rehenes. Bueno, te escuchamos. Bueno, empecemos por el principio. Ya van 48 días de que está ocurriendo el bombardeo de Israel sobre la Franja de Gaza centralmente, después de lo que fue el ataque de Hamas. Le hemos dedicado varios programas al asunto, por lo que ha sido los grandes impactos en términos de asesinatos y fallecidos, y por lo que ha sido, digamos, una operación que ha consternado, diría yo, a una parte por lo menos significativa del mundo. Antes de ir a la noticia como tal, que es la que está pasando en este preciso momento, voy a citar algo que dijo esta semana el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, que dijo: el 68% de los muertos en Gaza son niños y mujeres. Es lo peor que he visto nunca, no lo digo a la ligera, es una carnicería completa, ¿no? Un poco para sumar a estos testimonios que hemos venido diciendo de cómo está desarrollándose una operación de Israel centrada en gran medida en Gaza, donde a estas alturas han ocupado ya la parte norte y gran parte de la población se encuentra en la parte sur. Pero podemos ahondar en eso después, pero quisiera ir a la noticia, que es que desde ayer comenzó un alto al fuego, una tregua pautada por 4 días con intercambio de rehenes. No sé si recordarán que el 7 de octubre, cuando Hamas desarrolló el ataque, tomó cerca de 250 rehenes. De hecho, hay algunos compatriotas argentinos ahí, y ayer comenzó formalmente el intercambio. Hubo 24 rehenes que estaban en las manos de Hamas entregados a Israel y 39 rehenes palestinos entregados a Palestina, en gran parte a Cisjordania. Y de esos, interesante, presos en realidad palestinos en Israel, mujeres y menores de edad. Y se espera que hoy siga también un intercambio de rehenes. Entonces, sobre eso hay como diferentes niveles de expectativa respecto a qué pueda pasar. Si estamos efectivamente ante un alto al fuego que podría prolongarse por algunos días, se dice que del lado de Israel, si hay una entrega de 10 rehenes más por día, se puede ir prolongando, o si por el contrario solamente una ventana de pausa dentro de lo que es la guerra. Así que de esta manera podría empezar a actualizar un poco cómo viene una situación trágica que tiene este momento de respiro, y en este momento de respiro se están viendo un poco las imágenes, yo diría, a estas alturas de destrucción, ¿no? De lo que es la Franja de Gaza en la parte norte, algo que dicen tantos medios que defienden a Palestina como medios que defienden a Israel y lo que llaman su derecho a defenderse. Marco, muy bien, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Te hago una pregunta, el tema de intercambio de rehenes, ¿los rehenes palestinos en manos de israelíes serían más bien presos políticos, digamos, que estaban en las cárceles israelíes, o son rehenes que tomaron efectivamente, digamos, durante la guerra ahora? No, son presos, no son rehenes, la mayoría son menores de edad y muchos tienen que ver con arrestos que hubo durante los años pasados, por ejemplo, por arrojar piedras en los conflictos, choques crónicos que hay, digamos, ¿no? De hecho, hay imágenes de jóvenes palestinos que están saliendo y muchos son esos, jóvenes, adolescentes, y que tienen que ver con la demanda que tenía históricamente Palestina. Es interesante la asimetría de números, ¿no? 24 por 39, y se espera que hoy sean 14 rehenes israelíes y 42 presos palestinos. Israel entrega menos rehenes y, Palestina entrega menos, Hamas entrega menos rehenes y Israel entrega más presos, digamos.
en el intercambio. Bien. Casi una proporción de 2-1, incluso 3-1, ¿no? Que es un poco también algunas como voces críticas que están habiendo adentro. En todo caso, es el primer momento en el cual luego de 48 días, de bombardeos ininterrumpidos, hay una pausa, ¿no? Algo se detiene y están, como decía, viéndose las imágenes. Y es muy interesante. Yo estaba leyendo justamente un artículo ahora en el Jerusalem Post, que un poco hace un recorrido por la franja norte de Gaza y da cuenta de una destrucción total, digamos, ¿no? Que dice, bueno, a diferencia de lo que fueron otros enfrentamientos donde había edificios derrumbados o casas derrumbadas, ahora son barrios enteros derrumbados, o sea, no queda nada, no quedan ni calles, ni edificios, ni casas, ni ninguna infraestructura en pie, por lo que la gran pregunta es si se quiere volver, a qué se vuelve o a dónde se vuelve, porque lo que hay es una suerte de tierra arrasada, ¿no? Por los intensos bombardeos y después por la invasión terrestre. Entonces ahora están habiendo imágenes de palestinos que se han tenido que refugiar en la parte sur, algunos vuelven a pie, aunque la orden de Israel es que no lo hagan, y hay imágenes muy terribles de familiares que están sobre sus edificios, bueno, los escombros de los edificios, un poco viendo todo aquello que ha sido arrasado. Es una suerte como de éxodo interno, ¿no? Dentro de la franja de Gaza, porque no tienen, digamos, posibilidad de salir a Egipto. Egipto ha dicho que no va a dejar que la población salga a Egipto. Recordemos que la franja de Gaza tiene la frontera con Egipto. Por lo tanto, son desplazamientos internos. Hay 2.3 millones de personas, más de 1.600.000 se fueron hacia el sur y ahora regresan a ningún lugar. Entonces aparecen las grandes preguntas de, bueno, ¿cuál es, digamos, una hoja de ruta para lo que sigue? Y sobre eso, bueno, hay múltiples especulaciones que podríamos conversar. Bien, sí, ese es el otro gran tema, ¿no? Pero antes de meternos con eso, que es la pregunta por la reconstrucción, ¿no? De Gaza, que es una de las cosas que están ahí en juego, o cómo va a ser el posguerra, ¿no? Pero vos podrías decir, Marco, que esta tregua indica ya un principio de escenario de paz, digamos, de finalización de la guerra. Empezamos a hablar de eso porque supe que primero hay que decir que el domingo pasado, creo el fin de semana pasado, finalmente las tropas israelíes terminaron de tomar una serie de hospitales. De hecho se llamaba la batalla de los hospitales porque según las fuerzas israelíes, en los hospitales era donde estaban escondidos los militantes de Hamas, lo cual fue muy duro, ¿no? Porque imagínate que en los hospitales donde está la gente herida, o sea, que está padeciendo los bombardeos, y esos fueron objetivos militares. Los israelíes entraron y hasta donde supe las crónicas que leímos en los medios occidentales que acompañaban incluso a las tropas israelíes, cuando entraron no encontraron ese supuesto corazón de la resistencia de Hamas detrás de los hospitales, y a partir de ahí me imagino que Israel se empezó a quedar sin argumentos ya para continuar la avanzada. También hay informes que hablan de presiones norteamericanas, a pesar de que están financiando y bancando incluso con la inteligencia la guerra a Israel. También empezó a haber presiones para que hicieran esta tregua. Y la pregunta es si estamos ante un escenario ya de instalación de la paz o esto no está tan claro, digamos. Bueno, si sigo al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo el jueves, o sea, anteayer, que una vez que finalice la, entre comillas, corta tregua con Hamas, se va a retomar con intensidad el ataque por al menos 2 meses más. Así que si uno se atiene a lo que dice el gobierno de Israel, esto va a seguir por un rato largo, y ahí entramos un poco a, bueno, cuáles son los objetivos. Yo diría, es muy interesante lo que decís, Mario, porque efectivamente, digamos, hubo un gran debate respecto a, bueno, un debate. Primero una gran denuncia respecto a los bombardeos que estaban cayendo alrededor del hospital durante días, y luego esta demostración que no demostró de que ahí estaba el cuartel general de Hamas. Pero hay un tema que tiene que ver con, por lo menos si uno se atiene a lo militar, la destrucción de las capacidades militares de Hamas, y ahí empieza a entrar en escena el tema de los subterráneos, los túneles que tiene Hamas desarrollados en la franja de Gaza, que no es nuevo. De hecho ya en años anteriores hubo destrucción de los túneles, es decir que Hamas tiene una infraestructura militar que está por debajo de la tierra. Dicho de otra manera, es una guerra que va por aire, es una guerra que va por tierra, y es una guerra subterránea, es una guerra de 3 dimensiones,
Y ahí el objetivo de Israel, evidentemente, en términos bélicos, es por lo menos disminuir al máximo eso. ¿Cómo se hace? Bueno, vertiendo cemento, haciendo colapsar las paredes, intentando hacer que esa red, primero, no pueda salir hacia Israel vía subterránea ni hacia Egipto, y que internamente sea lo menor posible. Ahí hay un tema central en términos militares, pero después hay otro tema esta semana se lo decía el primer ministro Netanyahu a Pedro Sánchez, el presidente de España reelecto, que hablaba de la cuestión civilizacional. Y ahí me parece que hay un tema central en cómo se está planteando la guerra contra Hamas y contra Palestina, ¿no? De hecho, estaba también revisando varios artículos que lo plantean así, esta idea de, bueno, esto es una guerra entre la civilización occidental y una amenaza a esa misma civilización. Este mensaje de Netanyahu de, bueno, si no ganamos nosotros, los próximos serán ustedes, entiéndase, Europa. Sí. Por lo que puesto de esa manera, además de toda la carga bíblica que tiene Israel en toda su defensa de sí mismo y en sus actos, bueno, evidentemente hay ahí, digamos, una idea de choque de civilizaciones que es muy difícil ver cuándo se detiene, digamos. Sí, vuelve esa idea con fuerza. Estuve leyendo también sobre ese tema, es todo un tema, ¿no? Porque la idea esta de choque de civilizaciones que apareció con fuerza a principios de siglo, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas y toda la idea de lo árabe como terrorista, digamos. De hecho, acá me escribe Pedro Vizcay, que está escuchando el programa, y nos cuenta que, claro, todos los jóvenes palestinos que están presos en Israel son acusados de terrorismo por tirar piedras, digamos. El tirar piedras es una figura de terrorismo en Israel. Pero decía que la novedad de este choque de civilizaciones que están planteando algunos teóricos, cientistas políticos occidentales, es que esta vez el temor que tiene Occidente es que buena parte o mucha población árabe está dentro de los países europeos, y que el nivel de solidaridad que está generando este ataque, o sea, respecto de Palestina en este ataque, podría generar un levantamiento árabe en los países mismos. De hecho, las imágenes que se ven sobre las manifestaciones en ciudades como Londres, por ejemplo, son impactantes, ¿no? No son muy visibles en los medios mainstream, pero realmente hay miles y miles de personas en esas capitales movilizándose en apoyo a Palestina, ¿no? Sí. Sí, hay evidentemente el temor del lado europeo de que la guerra cruce, porque de hecho ya cruzó la guerra. Recordemos lo que fueron los atentados, por ejemplo, en Francia en el 2015 y el 2016. Lo que pasa es que me parece que en la argumentación, bueno, sin entrar al debate civilizacional, hay un punto que evidentemente hace agua, que es cuanto mayor sea, digamos, la catástrofe que está ocurriendo en Gaza, y bueno, mayor va a haber intenciones de venganza. Y claro, tanto adentro del pueblo palestino, pensemos qué están pensando hoy todos los niños, adolescentes que ven sus casas bombardeadas y que han visto a sus familiares morir de forma indiscriminada. ¿Están pensando en un diálogo y un acuerdo de paz o están pensando en venganza? Bueno, me parece que dentro de Europa también. Y además, ¿cómo se plantea una guerra civilizacional adentro de Europa? Que es contra su propia población árabo-musulmana que tiene 2 generaciones ahí. O sea, hay un punto tan ciego en eso que de hecho esta semana estuvo Pedro Sánchez e insistió en que la salida es política y no militar, y tuvo, digamos, un choque diplomático importante porque Pedro Sánchez, bueno, se refirió a las víctimas civiles y dijo que no se estaba respetando el derecho internacional humanitario, e Israel lo acusó de dar apoyo al terrorismo, ¿no? De hecho salió el canciller español ahora a plantarse contra eso, pero esta idea de que cualquiera que diga algo en contra o es antisemita o está a favor de Hamas, digamos, ¿no? Y lo que dice Pedro Sánchez es, bueno, evidentemente hay una cantidad de víctimas civiles que es insoportable, no hay un respeto al derecho humanitario internacional, hay que ir hacia el Estado palestino. Decir eso hoy se ha transformado o en un apoyo a Hamas o en una posición antisemita, ¿no? Es muy difícil porque hay un nivel de protección mediática muy alta. Cierro con esto. Josep Borrell, el canciller europeo, hubo una entrevista esta semana que se viralizó mucho porque le preguntan, ¿lo que hizo Hamas son crímenes de guerra? Sí, dice Borrell.
y lo que está haciendo Israel, y Borrell dice, bueno, no sé, yo no soy abogado, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, con qué facilidad se dice que sí a una cosa, Sí, sí, sí. y después de 50, 48 días no se puede nombrar, digamos. Tremendo. Bueno, Marco, quedó pendiente que contaras esto, aunque sea 2 minutitos, el debate sobre o la preocupación sobre la reconstrucción de Gaza, ¿no? Como decías, las imágenes que se están viendo a partir de esta tregua son de una destrucción total. Y además del estatuto político y de gobernabilidad que emerja de este conflicto, depende de cómo precisamente salga un poco el resultado bélico, digamos, va a estar la pregunta por cómo se reconstruye esta zona tan estratégica, además del Medio Oriente. Y escuchaba por ahí que hay como, bueno, mucha gente tratando de tener ahí una punta fuerte. Arabia Saudita, por ejemplo, aparece como un país importante para la reconstrucción. ¿Vos cómo estás viendo esto? Bueno, primero hay que quitar todos esos escombros, o sea, hay que volver a construir una ciudad, pero me parece que está la cuestión política, o sea, ¿qué piensa Israel? ¿Quedarse e instalar una suerte de gobierno transitorio militarizado con vigilancia sobre la reconstrucción? ¿Piensa intentar crear una transición de poder político dentro de Gaza para que asuma la autoridad palestina? Eso me parece que no está claro dentro de Israel tampoco, sobre todo porque su objetivo de, por lo menos algunos sectores, desplazar a la población fuera de Gaza no está pudiendo suceder por la negativa principalmente de Egipto y los países que lo respaldan como Jordania. Por lo tanto, ahí yo creo que están debatiendo todavía sobre qué hacer. En todo caso, no van a volver al status quo anterior. Esto me parece que es así. Este ataque es una venganza. Tiene un efecto disuasivo que está intentando llevarse a fondo dentro de lo que piensa Israel para que no vuelva a suceder, cosa que yo veo muy improbable. Y luego ver cómo eso se encamina en una nueva como formato político-militar, ¿no? Tampoco está eso resuelto. Y finalmente no quisiera terminar sin decir que, bueno, la amenaza de escalada regional hasta ahora no ha pasado a esta idea de una caja de Pandora que se abre, sino que se ha mantenido enfrentamientos efectivamente en la frontera Israel-Líbano entre Hezbollah y las fuerzas de defensa israelíes, pero no ha habido por lo menos algo en una dimensión mayor que pueda o disuadir a Israel o dar cuenta de una suerte de incendio regional que vaya aprendiendo, lo cual es un elemento que siempre está ahí como en el radar de los análisis. Totalmente. Bueno, Marco, buenísimo. Leemos acá algo que nos envió una oyente o un oyente diciéndonos que lo de choque de civilizaciones es algo que le gustaría a Israel que así fuera, o sea, es como lo plantea Israel. Vos ya lo aclaraste justo después de que yo lo planteé. Pero también dice una cosa interesante, que es que las protestas masivas contra los actos de Israel en Europa no están lideradas o movidas solo por población árabe y musulmana. En Inglaterra, Francia, Estados Unidos hay mayoría de clase media blanca en las calles, incluido los judíos progresistas. Así que bueno, vamos cerrando, Marcos, si te parece. Esperamos que el sábado que viene estés con nosotros, que no abandones nuestra patria en un momento tan complicado. Y además porque hoy trajimos mate muy, muy bueno y no pudimos ofrecértelo. No sé si podré estar la semana que viene porque es el referéndum justamente en Venezuela, el 3 de diciembre, que es lo que vengo a cubrir. La otra seguro, y abandonar la patria jamás. Chao, Marco. Abrazo. Un abrazo.